Amós capítulo 1, desde el verso 1 hasta el capítulo 2, versos desde el 1 hasta el 3. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Juicios contra las naciones vecinas. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Dijo: Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán, y se secará la cumbre del Carmelo. Verso 3. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Damasco y por el 4º no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Prenderé fuego en la casa de Hazael y consumirá los palacios de Ben-Hadad. Quebraré los cerrojos de Damasco y destruiré a los moradores del valle de Abén y los gobernadores de Bet-Edén, y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Gaza y por el 4º no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Y prenderé fuego en el muro de Gaza, y consumirá sus palacios, y destruiré a los moradores de Asdod, y a los gobernadores de Ascalón, y volveré mi mano contra Ecrón, y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Tiro y por el 4º no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom, y no se acordaron del pacto de hermanos. Prenderé fuego en el muro de Tiro y consumirá sus palacios. Verso 11. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Edom y por el 4º no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre, y perpetuamente ha guardado el rencor. Prenderé fuego en Temán y consumirá los palacios de Bozra. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados a los hijos de Amón y por el 4º no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. Encenderé fuego en el muro de Rabá y consumirá sus palacios con estruendos en el día de la batalla, con tempestad en día tempestuoso. Y su rey irá al cautiverio, él y todos sus príncipes, dice Jehová. Capítulo 2, verso 1. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Moab y por el 4º no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Prenderé fuego en Moab y consumirá los palacios de Keriot, y morirá Moab con tumulto, con estrépito y sonido de trompeta. Y quitaré el juez de en medio de él y mataré con él a todos sus príncipes, dice Jehová. Señor y Dios, en esta hora venimos delante de tu presencia, agradeciéndote por tus misericordias. Gracias, Padre, porque tú nos permites en esta mañana adorar tu nombre, cantar cánticos de alabanzas para tu gloria. En esta hora, Señor, ayúdanos a recibir tu palabra con oídos retenedores, dispuestos a obedecer. Danos, oh Señor, la conciencia plena de que tú eres un Dios justo, de que tú eres un Dios soberano, que juzga el pecado del ser humano. Y que esa conciencia, oh Dios, que ese conocimiento nos lleve, oh Padre Celestial, a ti. Dirígenos en todo cuanto hemos de hablar. Quita todo aquello que no provenga de ti en el predicador. Y pon, Señor, conforme a tu palabra, la claridad, la autoridad, oh Dios, por medio de tu Espíritu Santo. Queremos también suplicarte por aquellos que estando en este lugar no te conocen. Tráele, Señor, a fe y arrepentimiento, que tu Espíritu Santo le dé convencimiento de pecado, porque te lo pedimos por los méritos de Jesús. Amén.
En el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo desde el 10 al 12, Dios le da una advertencia al pueblo de Israel. El pueblo había sido liberado de la mano de la esclavitud egipcia. Y antes de entrar a la tierra prometida, Dios les advierte y les dice: ustedes van a ir a una tierra nueva, una tierra que fluye leche y miel, con la característica de que esa tierra ustedes no van a conquistarla porque sean una nación poderosa. Esa provisión ha sido determinada por mí. Pero tengan cuidado cuando introduciéndose en aquella tierra que Dios le prometió a sus padres, ustedes se olviden de quién es que los ha llevado allá. Tengan cuidado de que alimentándose, de que saciando su estómago, de que viendo las provisiones en sus casas, ustedes se olviden de quién fue que le sacó de la tierra de servidumbre, de quién fue que le proveyó ese alimento. A Jehová tu Dios temerás y solamente a Él le adorarás. Recuerda quiénes son ustedes. Recuerda quién es su proveedor. Recuerden delante de quién deben doblar sus rodillas. ¿Qué ocurrió con aquel pueblo? El pueblo de Israel se olvidó de Dios. Le dieron la espalda a Dios. Se levantaron contra Dios y en vez de ser luz a las naciones, las demás naciones influyeron sobre ellos y se dedicaron a la idolatría y a la desobediencia a Dios. Evidentemente, hermanos, que la provisión de Dios muchas veces hace que el pueblo de Dios se olvide de la gratitud que le debe a Dios. O dicho de otra manera, a veces la abundancia puede ser falsamente confundida con una bendición de parte de Dios. ¿Recuerdan en el Evangelio cuando se le acercan a Jesús y le preguntan quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Relacionando con que aquel mal que tenía este hombre era fruto directo de algún gran pecado cometido por él o cometido por sus padres. Este pasaje que nosotros acabamos de leer en Amós nos evidencia el juicio anunciado de parte de Dios a las naciones paganas, pero al mismo tiempo el juicio de parte de Dios anunciado al propio Israel. ¿Cuál era el inconveniente? ¿Por qué Israel y estas naciones habían endurecido su corazón? Porque justamente Israel estaba en un momento de prosperidad. Ellos estaban en un momento de victoria económica. Ellos estaban en un momento de bonanza, en un momento de paz. Pero al mismo tiempo vivían en un momento de depravación moral, en un momento de idolatría, en un momento donde le habían dado la espalda a Dios. Y si en algo es importante, si algo toma relevancia en nuestro contexto, en sentido general, en la humanidad, es porque podemos ver que a pesar de que la humanidad ha avanzado en ciencia, en tecnología, en economía, en muchas riquezas, aún al día de hoy también podemos decir que la humanidad ha avanzado dándole la espalda a Dios. Aún vemos que al igual que en los tiempos de Amós, la humanidad en sentido general le ha dado la espalda a Dios. No le interesa lo que Dios tiene que decir. Por eso este pasaje toma relevancia para nosotros al día de hoy. ¿Por qué? Porque este pasaje nos evidencia que Dios demanda obediencia del ser humano, que Dios demanda que el ser humano se postre delante de Él, que Dios demanda que el ser humano se aparte de su pecado, porque de lo contrario será destruido por el juicio que Él ha de enviar. Este pasaje está aquí para que nosotros podamos reflexionar. Dios está hablando a las naciones que están alrededor de Israel. Y si usted puede ver el mapa, es como si Dios va acercando alrededor de las naciones paganas que están alrededor de Israel, y una a una Él le va dando una sentencia. Es como cuando un juez está
un abogado está delante de un juez leyendo las acusaciones. Esto es lo que vamos a ver en esta mañana. Cómo Dios está enumerando las acusaciones y dándole la sentencia del juicio para cada una de estas faltas, de este pecado. Lo primero que nos muestra el pasaje es quién es este profeta que se levanta. Versículo 1, léalo conmigo. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en día de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Jeroboam, el reino de Israel estaba dividido en dos. Jeroboam gobernaba la parte norte, Israel, y Judá la parte sur. Amós era un pastor de la parte sur. Dice el texto que él era un pastor de oveja, un boyero, trabajaba con los bueyes, con el campo, y Dios le manda un mensaje. A pesar de ser de la parte sur de Israel, él va a profetizar hacia la parte norte, hacia donde está Jeroboam. Pero el versículo 1 nos muestra que Dios tiene un mensaje. Las palabras de Amós, y nos dice que él va de parte de Dios. A pesar de ser un pastor de ovejas, a pesar de ser un hombre humilde, a pesar de ser un hombre sencillo, él tiene una comisión de parte de Dios. Él tiene un mensaje claro de parte de Dios. Él tiene una denuncia del pecado. Él tiene un mensaje que debe ser escuchado. Versículo 2, dijo: Jehová rugirá desde Sión. Mira la ilustración que él tiene para el mensaje y para el mensajero que va a hablar. Es un león que va a rugir. Es una ilustración de el más quizás poderoso de todos los carnívoros. Él va a rugir, y así él lo va a evidenciar en todo el capítulo 1 y en todo el capítulo 2. Versículo 3, así ha dicho Jehová, por 3 pecados más un cuarto vendrá el juicio. 3, hablando de la perfección, 3 y 4, 7, la perfección ejemplificada. Pero para la maldad, para el pecado, su pecado ha sido pleno, su pecado ha sido grande delante de Dios. Versículo 6, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza y por el cuarto. Versículo 9, así ha dicho Jehová. Versículo 11, así ha dicho Jehová. Versículo 13, así ha dicho Jehová. Capítulo 2, versículo 1, así ha dicho Jehová. No es un mensaje de WhatsApp en un grupo que puede ser ignorado. No es un folleto de IKEA que te dejan en tu casa para ser revisado si sobra tiempo. No es una notificación bancaria. No es una atalaya que te regalaron en la calle los falsos testigos de Jehová. Es el Dios soberano, creador de todo cuanto existe, que está de pie y tiene algo que decir. Yo vi un meme jocoso de un oso polar en un área del Ártico, detrás de un hombre, y abajo decía: ven, vamos a sentarnos, no te vayas, hablemos del calentamiento global. Y el hombre iba adelante corriendo de aquel oso polar. Dios está hablando. ¿Quién puede pararse en pie del rugido del león? ¿Quién puede enfrentar este rugido? Amós está hablando de parte de Dios. Él es el Señor, es Jehová, el creador. Todo cuanto existe creado por Él. Él tiene la autoridad para hablar, el poder. Él tiene derecho en todo cuanto existe. Y a mí me llama la atención en la soberanía de Dios. Cómo Dios escoge estos mensajeros. Un simple pastor de ovejas va con un mensaje de parte de Dios. En el Nuevo Testamento, un hombre envuelto en piel de camello, comiendo dieta particular, llamado Juan el Bautista, tiene algo que decir. Dios escoge un perseguidor para que lleve un mensaje a los perseguidos. Dios llama a una mujer promiscua, samaritana, para que evangelice
a toda una nación de Samaria, un rey hecho pastor. Pero siempre después de Génesis capítulo 3, el mensaje sigue siendo el mismo. Arrepiéntete de tus pecados o serás destruido. Ese es el mensaje que se ha anunciado. Y este es el mensaje que Amós tiene. Y él inicia con las naciones paganas. La primera, Damasco, versículo 3. Léalo conmigo, por favor. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo. Porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Prenderé fuego en la casa de Hazael y consumiré los palacios de Ben-Hadad. Quebraré los cerrojos de Damasco y destruiré a los moradores del valle de Ben. ¿Cuál fue el juicio? Damasco, la capital de Siria, no solamente entró a la nación de Israel, Galaad, no solamente venció en batalla, sino que la ilustración que el profeta está usando, trillaron con trillo de hierro. Ellos agarraron a la nación y después de haberla aniquilado, después de haber ganado, le pasaron un rastrillo para molerlos, para destruirlo. No tuvieron misericordia a pesar de haber tenido una victoria contundente. ¿Cuál es la sentencia? Prenderé fuego a sus naciones fortificadas, destruiré a sus moradores, sus gobernadores. Y así como ustedes destruyeron a Galaad, así mismo ustedes serán llevados a esclavitud. Por no haber tenido misericordia después de la batalla, ustedes serán destruidos. Sus jefes, sus gobernadores serán esclavizados. Versos 8 y 13, segundo libro de Reyes, nos habla de aquel pecado contra Galaad y cómo ellos destruyeron aquella ciudad. Dios está ahora enviando destrucción, muerte, esclavitud, profetizándolo. ¿Quién garantiza esto? Versículo 5, Jehová ha hablado. Así lo dice Jehová. Y es interesante porque es un pastor de ovejas. Es un cultivador de higos, es un boyero, es una gente humilde, pero él no va en su propio nombre, él va en el nombre del Dios Todopoderoso. Así dice Jehová y se llevará a cabo. Hermanos, nosotros podemos ver eso y decir, es fuerte lo que le está pasando o lo que le pasó a Israel. Ahora, ¿has pensado tú, hermano, hermana, amigo, cómo las personas, cuál es el precio del ser humano? ¿Cómo nosotros vemos el trato que se le da a las personas? No solamente en una guerra, sino en la cotidianidad. Cómo grandes capitales económicos explotan mano de obra barata. Cómo explotan a los obreros y no se les paga un salario digno. Cómo se tratan a los seres humanos como si fueran cosas y a las cosas, a los animales mejor que a muchos seres humanos. ¿Cuál es el valor que tiene el ser humano? Creado a imagen y semejanza de Dios. Quizás no en un campo de batalla, en una empresa, en una en una empresa, una junta directiva. Quizás la doméstica que te sirve en tu casa. La persona que hace un trabajo humilde. ¿Cuál es el precio del ser humano? No valoraron la dignidad del ser humano, lo destruyeron, lo molieron. Dime cuánto tienes y te diré cuánto tú vales. Eso dice el mundo. Ya no vale el ser humano por ser humano creado a imagen de Dios. Lo que vale es el dinero, lo que vale son lo que tú puedas presumir en las redes sociales. Pero Dios creó al ser humano a imagen y semejanza de Él para su gloria.
Y cada ser humano es portador de la imagen de Dios. Y ese es el juicio que tiene hacia esta nación. Destruyeron como talco al pueblo de Israel. A Galaad destruida más allá de su fuerza. Pero hay una segunda nación que es llamada a juicio, que es sentada en el banquillo de los acusados. Versículo 6, los filisteos. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. ¿Sabe lo que hicieron los filisteos? Conquistaron la nación y dijeron, ¿qué vamos a hacer con estos esclavos? Oh, ya sabemos, vamos a dárselo a su pueblo enemigo, a la gente que más los odia, para que sean ellos que se venguen. Y eso hicieron con la nación de Israel. Le vendieron a Edom. ¿Y qué dice Dios? Ese es el juicio. ¿Cuál es el juicio que le va a dar? Sus ciudades principales, Gaza, Asdod, Ascalón, Encrón, serán destruidas por mano de Dios. Sus principales ciudades serán destruidas. Así como ustedes no tuvieron misericordia, ustedes también serán vendidos a los edomitas. Y aquí hay algo interesante. Dios destruirá con fuego. Volveré mis manos hacia el resto de los filisteos y todos serán destruidos. Por dinero vendieron al ser humano. Tráfico de seres humanos. Tráfico de gente. Y es interesante porque Dios utilizó al mismo pueblo que ellos vendieron a Israel para que sirviera de venganza contra ellos mismos. La mano de Dios está volviendo en su contra. Comerciando, haciendo mercadería con los seres humanos. ¿Usted recuerda a Herodes cuando por un capricho dispuso de la vida de Juan el Bautista? Cuando la hija de Herodías le pidió la cabeza en bandeja de plata. ¿Qué debió haber hecho aquel hombre impío? No, espérate, estamos hablando de una vida. Juan el Bautista no es propiedad mía, no es parte de mi reino. Pero por un capricho, por no retractarse, estuvo dispuesto a entregar a Juan el Bautista en una bandeja de plata. Esta nación filistea no tuvo misericordia del pueblo de Israel. Dios tiene sentencia contra ellos. Volveré mi fuego contra sus ciudades amuralladas. Gaza será consumida, sus palacios, sus moradores. No habrá lugar fortificado que ustedes se escondan. No habrá palacio, no habrá ejército que los libre de la ira justa de Dios. Pero vemos un tercer pueblo llamado Tiro, versículo 9. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro y por el cuarto no revocaré mi castigo. Porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. Prenderé fuego en el muro de Tiro y consumirá sus palacios. ¿Cuál es la acusación? Este pueblo había hecho un pacto con Salomón, un pacto de hermandad, un pacto de ayuda mutua, y Tiro se olvidó de ese pacto a conveniencia y traicionó al pueblo de Israel. Ezequiel capítulo 28, verso 1, acompáñame por favor allá para que tú puedas leer lo que dice Dios acerca de esta nación de Tiro. El profeta Ezequiel profetizando acerca de Tiro. Mira la arrogancia de esta nación. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios con D minúscula, en el trono de Dios con D mayúscula estoy sentado en medio de los mares, siendo tú un hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Versículo 3, Ezequiel 28. He aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riqueza y has adquirido oro y plata en tus tesoros.
Pero ¿qué dice versículo 6? Por cuanto así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto aquí traigo yo juicio sobre ti, extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Es tanta la riqueza, es tanta la sabiduría que dices tener, que te crees un Dios. Pero el profeta Ezequiel le dice, acuérdate que solamente hay un Dios con D mayúscula. Y ese Dios te va a traer juicio. Esta nación se olvidó del pacto de hermandad que había hecho con el pueblo de Israel. Por lo tanto, el juicio vendría sobre ellos. Ustedes serán destruidos. Prenderé fuego en el muro de Tiro y consumirá sus palacios. Enumera el pecado, pero al mismo tiempo hay una sentencia. Hay una cuarta nación en el versículo 11 y 12. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Prenderé fuego en Temán y consumirá sus palacios. Se olvidaron de Dios, trajeron juicio a aquella ciudad, violaron el pacto natural, robaron perpetuamente, guardaron su rencor. Olvidaron el carácter de la palabra empeñada, olvidaron la misericordia. Ahora, hermanos, nosotros podemos ver estas ciudades, tanto Edom como Tiro, que se olvidan del pacto que han hecho. Hermanos, ¿y qué nosotros podemos decir al momento de los pactos que diariamente son violados? El pacto matrimonial, el pacto laboral, acuerdos laborales que son firmados y no son cumplidos, el juramento médico, el juramento hipocrático, defender y luchar por la vida sin ver delante la persona que sea o ver el bolsillo de la persona que tengamos delante. Porque de manera macro nosotros podemos ver grandes sumas de dinero que son robadas por funcionarios, no solamente en nuestra nación, la corrupción en sentido general. Pero ¿has pensado tú en la productividad que tienes en tu trabajo? Cuando tu jefe quizás no está viéndote, pero Dios está mirando. Estas naciones pensaron que Dios no les pediría cuenta. ¿Has pensado en ese pacto matrimonial que delante de Dios llevaste a cabo? ¿O delante de unas autoridades civiles? Dios está tomando en cuenta que ellos violaron su pacto matrimonial, su pacto que habían hecho como naciones, de ayudarse mutuamente en medio de las dificultades. El carácter inviolable de la palabra empeñada, el compromiso. Hermanos, estamos en una sociedad donde no se valora. Estamos en la sociedad del waka waka y de la livianeza de la palabra, liviandad de palabra, donde la gente se puede comprometer sabiendo que no te va a cumplir. Yo estaba hablando hace una semana con Rafael de un trabajo de ingeniería que iban a hacer en la casa. Y él llamó a un técnico y lo pone en altavoz y le dice, mira, a nosotros nos han quedado mal varias personas que hemos buscado. Y aquel señor por teléfono dice, sí, lo que pasa es que ya la gente no tiene palabra. La gente, y digo yo, wow, por fin dimos con alguien que nos va a ayudar, que va a cumplir. Hay ingenieros en este lugar que se están riendo. Apagó el celular después que Rafael le había pagado y más nunca volvimos a saber de él. Esta ciudad, estas naciones se habían olvidado del pacto que habían hecho. Versículo 13, Amón, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón y por lo cuarto no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras, oiga lo que hicieron.
abrieron a las mujeres de Galaad que estaban embarazadas. En medio de la victoria, en venganza, buscaron a las mujeres que estaban embarazadas. Y ellos no eran ginecólogos. Le abrieron el útero a aquellas mujeres que eran prisioneras de guerra, nada más para ver cómo morían sus hijos. Un cuadro muy cruento. Versículo 14. Encenderé fuego en el muro de Rabá y consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla, con tempestad en día tempestuoso. Y su rey irá al cautiverio, él y todos sus príncipes. Dios enumera puntualmente su pecado y dice: no lo voy a tolerar. Ellos caerán en el día de la batalla. Sus reyes, sus príncipes no escaparán en el día de la ira. Segundo libro de Reyes, capítulo 15 y verso 16, habla de ese juicio. Amón, la ciudad, Rabá, su ciudad grande, sería quemada. Ahora, hermanos, volvemos a la misma pregunta. ¿Cuánto vale un ser humano? Podemos vernos impresionados por este cuadro tan cruento. Pero usted y yo sabemos que hay países, que hay ciudades donde a una persona le pueden castigar con 2 años de cárcel si rompe un huevo de un águila calva. Pero fácilmente es incentivada, es motivada una adolescente o una mujer que quede embarazada a que pueda dejar a su criatura en una cubeta. De hecho, ahora mismo hay iniciativa de ley que incluso pueden matar a un niño aún después de nacido. Proyectos de ley que si tú decides matarlo aún cuando están recién nacidos, puedes hacerlo. Decimos que somos ciudades, naciones que hemos avanzado en la ciencia y vemos esto como canibalismo, pero hay un canibalismo que se está llevando a cabo de manera secreta, de manera silenciosa. El peor de todos los asesinatos en contra de seres humanos indefensos, de seres humanos que dependen del útero materno, que no pueden correr, que no pueden escapar. Con personal médico, enfermeras que juraron defender la vida y hoy por dinero pueden quitar la vida. Quizás nos sorprendemos al leer esto, pero vemos marchas en nuestro país en favor de que se pueda normatizar y con los recursos del Estado, con los impuestos que tú y yo pagamos, crear clínicas, pagar empleados que puedan llevar a cabo estas atrocidades que Dios está castigando en estas naciones paganas. Abrieron el útero para ver morir a aquellos descendientes del pueblo de Dios. Y con el argumento de yo no estoy de acuerdo, pero tolero, pero respeto. Con el argumento de decir este es mi cuerpo, ese no es tu cuerpo, ese cuerpo le pertenece a Dios, que es el creador tuyo y creador de la vida. Por lo tanto, Dios trae castigo sobre estas naciones. Quemará, destruirá a Rabat, llamada la ciudad grande, sería quemada en el día de batalla y sus príncipes terminarían en ruina. Pero hay un sexto pueblo, Moab, los moabitas, versículo 1 del capítulo 2. Por 3 pecados y por el 4 no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlo. Hermanos, aquí sí hay una locura grande. ¿Sabes lo que hicieron los moabitas con el rey de Edom? El rey de Edom estaba enterrado, muerto. Y ellos dijeron, no se puede morir tan fácil. Fueron, lo desenterraron. Dice Josefo que ellos lo sentaron en un trono, el esqueleto, y comenzaron a sentenciarle, a darle juicio. Lo juzgaron el esqueleto y lo quemaron. A tal punto, versículo 1 del capítulo 2, que quemó los huesos hasta calcinarlos.
Hermanos, usted puede ver que hay personas que al hablar de alguien que ha cometido algún delito y está muerto, dice, yo no voy a hablar de esa persona porque ya murió, ya no lo vamos a encarcelar. Se caen las acusaciones, murió el juicio, ya se va a detener hasta aquí. Pero era tan grande el odio que ellos sentían, era tan fuerte su odio, que ellos estuvieron dispuestos a juzgar su esqueleto y quemarlo, volverlo talco. Versículo 2, ¿qué dice Dios? Prenderé fuego en Moab, consumiré sus palacios de Keirot, y morirá Moab por tumulto, con estrépito y sonido de trompeta. Quitaré el juez de en medio de él y mataré con él a todos sus príncipes, dice Jehová. Así como ellos quisieron llevar a cabo ese juicio contra este rey, aún después de muerto, lo hicieron con trompeta, lo hicieron con juicio público. Dios dice, así será el juicio para esta nación. Ahora, hermanos, nosotros podemos ver el odio en estas personas. Pero hace unos años, yo recuerdo estar con el pastor Jacinto visitando una señora que estaba en un lecho de cama ya con un cáncer terminal. Una casa bien sencilla. Y estábamos parados afuera. Hermanos, mira, y era un hedor tan grande que afuera te daba el hedor ya del cáncer en fase terminal. Aquella señora estaba envuelta en un mosquitero, las moscas tratando de entrar. Y yo recuerdo que el pastor Jacinto le preguntó si ella tenía algo que decir, alguien que confesarse, tratando de que pudiera reconciliar su vida con el Señor, predicándole el evangelio. Y aquella señora que estaba ya en su último suspiro, sus últimos días, a mí me sorprendió negativamente porque ella sacó con sus entrañas una fuerza y dijo, yo odio. Y mencionó el nombre de una persona que le había hecho daño. Ella se aferró a aquel odio. Yo odio a esa persona. El pastor Jacinto aprovechó, le predicó el evangelio, oramos por aquella señora. Ahora nosotros podemos ver el odio, pero ¿sabes qué? Lo que dijo Cristo, si vosotros no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial te ha de perdonar. Mateo capítulo 6, versículo 15, la oración del Padre Nuestro. Es fácil ver el odio en los demás. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? ¿Puedes ver tú el odio en tu corazón, el resentimiento, la amargura? ¿Qué te roba el gozo? ¿Quién te roba el gozo? Yo perdono, pero no olvido. Ese no es el perdón que nosotros vemos en las Escrituras. Ese no es el perdón que Dios nos ha dado a nosotros. Evidentemente, hermanos, si tú te das cuenta, ante estas naciones Dios juzgó su pecado. Fuego, destrucción, muerte. ¿Y sabes qué? El pueblo de Israel está escuchando esta profecía. Dios está pidiendo cuenta porque aunque ellos no conocían, eran naciones paganas, no conocían plenamente el evangelio, pero la ley moral de Dios estaba en sus corazones. El código de Dios, el código de ética estaba en sus corazones. Violaron el pacto, el odio, las acusaciones hacia utilizar su fuerza devastadora, la venganza, el asesinato de inocentes. De manera particular, no solamente los reyes, las naciones estuvieron de acuerdo en aquella maldad. ¿Dónde estaba Israel? Y aquí hay algo interesante. Israel quizás está diciendo, qué bueno, Dios se va a vengar de nosotros. Qué bueno, Dios nos está haciendo justicia. Qué bueno que el malo está siendo sentenciado. Pero ¿sabes qué? Dios no hace acepción de persona. En el capítulo 2, versículo 4, ese mismo Dios que ha de juzgar las naciones paganas es el mismo Dios que le va a pedir cuenta también a Israel. Es el mismo Dios que va a sentar en el banquillo de los acusados, como vamos a ver más adelante, al pueblo de Israel, porque también el pueblo de Israel ha pecado y le ha dado la espalda a Dios. A nosotros nos encanta decir que Dios no hace acepción de personas,
que Dios es misericordioso, pero ¿sabes qué? En el juicio Dios tampoco hace acepción de personas. Es bueno cuando el juicio cae sobre los que nos han hecho mal, pero la Biblia nos enseña que todos somos pecadores. Que al igual que estas naciones paganas, hay un acta de los decretos que nos era contraria. Si hay algo que no necesitamos argumentación, es para saber que somos pecadores. Nuestra propia conciencia, la palabra de Dios nos muestra que todos nosotros hemos pecado, que todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Y que hay algo peor que el juicio de un edificio, que el juicio de una ciudad, que la destrucción de una ciudad. ¿Sabes qué es? Arder en la condenación eterna, arder en el juicio de Dios en el infierno eternamente. ¿Qué esperanza tiene el ser humano? Todos somos pecadores, todos merecemos el juicio. No solamente los paganos, también nosotros. ¿Qué esperanza tenemos nosotros? ¿Qué esperanza tenía el pueblo de Israel ante este juicio? Juan capítulo 19, versículo 30. Jesús, Dios encarnado, clavado en una cruz, clamó a gran voz. El león de la tribu de Judá rugió, habló, clamó y dijo: consumado es, pagado está el precio. La justa ira de Dios cayó sobre él. Y es por eso que su pueblo, que su nación, que su iglesia, que sus escogidos tenemos misericordia ante la ira de Dios. ¿Por qué? Porque la ira de Dios cayó sobre Jesucristo. La sentencia que era para ser llevada a cabo cayó sobre él. Y por eso nosotros podemos adorarle libremente. Por eso nosotros podemos levantar nuestras manos en adoración y no en temor, agachándonos delante de él. Por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Esto está ahí, hermanos, no para que nosotros veamos hacia atrás y podamos decir: qué buenos somos nosotros. Somos mejores que ellos. En ninguna manera. Si hoy nosotros podemos orar y clamar, fue porque Cristo en la cruz del Calvario derramó su sangre y detuvo la justa ira de Dios. Él se interpuso entre Dios y nuestro pecado. Cargó sobre su cuerpo la sentencia de parte de Dios. ¿Qué debemos nosotros hacer, hermanos? Venir en fe y arrepentimiento delante de él. ¿Qué debemos hacer? Dedicar nuestras vidas para vivir para su gloria. ¿Qué debemos hacer a la luz de esta verdad? No tomar con ligereza el pecado. ¿Qué debemos hacer? No tomar con ligereza la gracia de Dios. Si hoy nosotros tenemos misericordia, es porque Dios cobró a Cristo Jesús en la cruz del Calvario el precio de esa misericordia. Por lo tanto, en esta hora nosotros debemos mirar hacia atrás y ser agradecidos por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Quiera Dios, hermanos, darnos a nosotros ese entendimiento acerca de la justicia de Dios, acerca de la misericordia de Dios. Quiera Dios hacernos conscientes de esto. ¿Para qué? Para poder vivir en gratitud. Porque si hoy estamos en pie es porque Él ha tenido misericordia de nosotros. Oremos. Señor, gracias, oh Padre Celestial, por tu obra en la cruz del Calvario. Gracias, oh Dios, porque a pesar de nuestros pecados, Cristo Jesús es nuestra esperanza. Gracias porque Él gritó: consumado es, saldada está la deuda. Gracias porque si no hemos sido destruidos, es porque tú tienes misericordia de nosotros. En este momento ayúdanos, oh Señor, a ser conscientes de tu obra, porque te lo pedimos por los méritos de Jesús. Amén. Dios le guarde, hermanos.